Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces con el grupo de fármacos estos que actúan sobre sinapsis del sistema nervioso central. Como les había comentado con anterioridad, ahora vamos a hacer aquí un salto, no vamos a hablar de los opioides todavía, vamos a dejarlo para otra intervención y vamos a aprovechar y hablar ahora acerca de los antihistamínicos, que aunque son un grupo de fármacos que actúan muchos de ellos a nivel del sistema nervioso central, también tienen sus acciones más importantes, son periféricas también, ¿verdad? Y entonces, pero precisamente por tener la característica de que muchos de ellos suelen actuar en sinapsis del sistema nervioso central y para ello se utilizan, por tanto, con distintos objetivos también, pues es que lo hemos incluido en este grupo de fármacos. Vamos a dedicarnos a eso ahora y posteriormente, ya en clases posteriores, vamos a hablar de los opioides, los antiparkinsonianos y los anestésicos generales y locales, para entonces ya a ver si concluimos con este grupo de fármacos. Sin más, entonces, nos dedicamos al estudio de los antihistamínicos. Es necesario hacer una introducción donde tenemos que hablar que la histamina es un autacoide. ¿Qué cosa quiere decir eso de autacoide? Bueno, autacoide es una sustancia mediadora de efectos celulares que se produce por el propio organismo, una sustancia natural que produce el organismo para mediar respuestas a nivel celular y que se produce primordialmente en los mastocitos y algunas neuronas de distintas zonas del sistema nervioso central. Por eso es que estamos estudiándolo aquí en este tipo, o sea, en esta división de los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. La histamina, mediante su interacción con una variada gama de receptores histaminérgicos, denominados así histaminérgicos, porque la histamina es quien los estimula, o es quien es el autacoide que los estimula, media un gran número de respuestas celulares, incluidas las reacciones alérgicas e inflamatorias, secreción de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago, y también neurotransmisión de impulsos nerviosos en distintos circuitos neuronales en el sistema nervioso central. La histamina carece de aplicaciones clínico-terapéuticas de importancia, pero las sustancias bloqueadoras de sus receptores, bloqueadores o antagonistas, ¿verdad?, de los receptores de histamina, sí tienen aplicaciones terapéuticas importantes. Localización y síntesis y liberación de la histamina. Vamos a ver primero. ¿Dónde se localiza la histamina? Bueno, está presente en casi todos los tejidos. Tiene cantidades importantes localizadas en los pulmones, en la piel y en el aparato digestivo. La contienen en concentraciones elevadas los mastocitos y basófilos, leucocitos de la sangre llamados basófilos. Los primeros mastocitos van a estar presentes en las proximidades de los vasos sanguíneos de la submucosa del árbol bronquial, en los vasos sanguíneos del tejido conectivo de la piel y células enterocromafines del aparato digestivo. Y también lo vamos a encontrar como neurotransmisores en neuronas cerebrales. Está presente también formando parte de venenos y secreciones en picaduras de algunos insectos. También contienen histamina, algunos de estos. ¿Dónde se sintetiza? ¿Dónde se fabrica? Recordar que síntesis quiere decir fabricación. Es una amina que es el resultado de la descarboxilación del aminoácido histidina. Ustedes cuando dieron los aminoácidos en bioquímica, había un aminoácido esencial que es la histidina, ¿verdad? Este aminoácido histidina, cuando lo agarra una enzima que se llama la descarboxilasa de histidina, le arranca el grupo carboxilo y se queda solamente con el grupo amino, llamándose entonces histamina en este momento. Esta enzima está presente en todas las células del organismo, incluidas las neuronas, células parietales y enterocromafines del estómago, en los mastocitos y en los leucocitos basófilos. La liberación de la histamina, ¿cómo se produce? Bueno, se libera junto con otros muchos mediadores químicos por diversos tipos de estímulos, como son destrucción de tejidos, toxinas biológicas, veneno de insectos y arañas, traumatismos, reacciones inmunoalérgicas y anafilácticas. En el caso de las neuronas que la tengan como neurotransmisor, se libera por determinados impulsos nerviosos que excitan a estas neuronas que la contienen como neurotransmisor
para que la liberen en sinapsis químicas de este tipo. Mecanismo de acción de la histamina. La histamina, cuando resulta liberada por los diferentes estímulos antes señalados, ejerce sus efectos mediante la combinación con los receptores histaminérgicos, que hasta ahora se han descrito 4 clases o 4 subtipos, los H1, los H2, los H3 y los H4. Los receptores H1 y H2 son los más abundantemente expresados en las membranas celulares y por tanto son los más importantes en la mediación de los efectos farmacológicos que tienen que ver con los antihistamínicos. Algunos de los efectos farmacológicos mediados por estos receptores son, por ejemplo, en los receptores H1 son mediadores de la contracción del músculo liso bronquial, es decir, cuando la histamina se une a receptores H1 presentes en las células musculares lisas de la musculatura de los bronquiolos y bronquios finos, pues se produce contracción. También ocurre lo mismo con el músculo liso del tubo digestivo. Sin embargo, con el músculo liso vascular, que está en las arteriolas y arterias finas, se produce lo inverso, se produce relajación, por tanto disminuye la resistencia periférica. También produce el incremento de la permeabilidad en los capilares, hace que se dilaten los capilares, salgan líquidos, salgan proteínas a través de los poros, ¿verdad? Y esto contribuye a que se desarrolle una inflamación. La histamina provoca dilatación de vasos pequeños también mediante el mecanismo siguiente. Se puede lograr que la histamina llegue a receptores que tienen las células endoteliales, esos receptores de histamina también de tipo H1, y lógicamente al estimularse estos receptores pues por la histamina pues se estimula la producción de óxido nítrico por parte de las células endoteliales, ¿verdad? Porque esto logra producir entonces una estimulación de la no sintetasa, esta estimulación de los receptores y de las células endoteliales aumenta la actividad de la no sintetasa y se produce óxido nítrico, y este óxido nítrico difunde hacia la media y también puede producir vasodilatación por este mecanismo. O sea que, como ven ustedes, puede ser por un mecanismo directo sobre la fibra muscular lisa vascular y también por una acción sobre el endotelio que hace que éste estimule la producción de óxido nítrico, que también difunde hacia la capa media y provoca entonces dilatación por relajación de la musculatura lisa vascular. También la histamina promueve mediante el estímulo de estos receptores H1 secreción de citocinas proinflamatorias en diversos tipos de células. Los receptores H1 median también respuestas fisiopatológicas como las que ocurren en dermatitis atópicas, en rinitis alérgicas, en la urticaria, producción de urticaria, ronchas urticarianas, en la conjuntivitis alérgica, en la broncoconstricción del asma bronquial y en reacciones de tipo de hipersensibilidad llamadas anafilácticas que se explicarán cuando estemos en fisiopatología hablando de las reacciones de hipersensibilidad. Se hablará muy específicamente de este tipo de reacciones inmunoalérgicas. El papel en la anafilaxia, bueno, los síntomas que se van a producir ahí en la anafilaxia cuando experimentalmente se inyecta histamina son muy similares a los que ocurren en el shock anafiláctico, que también estudiaremos nosotros en fisiopatología, y en otras reacciones alérgicas se producen manifestaciones muy semejantes a cuando se inyecta histamina endovenosa, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay algunas, en esta imagen de que están viendo ustedes aquí a la derecha, se está viendo un vaso sanguíneo que se está dilatando por la liberación, un mastocito está liberando histamina. Los mastocitos generalmente liberan histamina, porque están ya previamente sensibilizados sobre receptores que hay, receptores de tipo FC para inmunoglobulinas IgE, que son inmunoglobulinas llamadas reaginas, que son las que intervienen en las reacciones inmunoalérgicas y anafilácticas, ¿verdad? Previamente, al haber entrado un alergeno, que es un antígeno, ¿verdad?
de diversas índoles en el organismo, la persona que reacciona de esta manera exagerada ante este tipo de antígeno, pues comienza a, se produce una información, revisaremos de nuevo en fisiopatología, y que explicamos también cuando dimos fisiología. Se produce entonces un estímulo para un clon de linfocitos B que va a producir entonces inmunoglobulinas del tipo IgE, que son contra ese antígeno. Pero esas inmunoglobulinas en ese primer contacto lo que hacen es colonizar la superficie de los mastocitos, porque los mastocitos tienen receptores Fc para este tipo de inmunoglobulina llamada reagina. Este anticuerpo inmunoglobulina se fija ahí y hasta ahí transcurre lo que ocurre en el primer contacto de una persona alérgica con ese antígeno alergénico. Cuando se produce un segundo contacto, pues como ya hay muchos mastocitos que están llenos de anticuerpos sobre su membrana como este, el antígeno, el alergeno, reacciona de forma cruzada así con dos anticuerpos de estos que estén fijados, y como resultado, cuando esto se produce, se desarrolla aquí un mecanismo que penetra calcio, y el calcio hace que se liberen los gránulos de histamina que ya previamente tenía fabricado el mastocito, y se libera entonces de una manera muy semejante a como se liberan los neurotransmisores, se libera por este mecanismo del calcio los gránulos de histamina, y la histamina va a interactuar con los receptores estos que tenemos en la musculatura lisa de las arteriolas y vasos arteriales finos, ¿verdad? Y produce entonces ahí relajación de la musculatura lisa, produciendo vasodilatación. Por eso, cuando se produce esto, se produce generalmente una reacción anafiláctica, que a veces que es grave, muy extensa, pues produce un shock anafiláctico con una tremendísima disminución de la resistencia vascular periférica y una caída de la presión arterial seria, muy grave. Ya hablaremos de eso cuando estemos en fisiopatología. Las manifestaciones incluyen de esta liberación de histamina, ¿verdad? Y que se pueden ver en medio de una reacción anafiláctica también de este tipo, es contracción del músculo liso bronquial, como ya dijimos, relajación del músculo liso vascular, como están viendo aquí, estimulación de las secreciones mucosas respiratorias, ¿verdad? Se estimula en las células caliciformes la liberación del mucus que han producido, ¿verdad? Se produce dilatación y aumento de la permeabilidad capilar, que es otro fenómeno que tiene, a producir dilatación de los capilares, ¿verdad? Y que aumente la permeabilidad y salgan proteínas y mucho líquido. Por eso se forman ronchas, endurecimiento, urticarias, a veces también. Estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas que pueden producir sensaciones de escozor, de picazón, en fin, determinadas estímulos. Los síntomas y signos relacionados con el shock anafiláctico y la alergia son también el resultado de la liberación no solamente de la histamina, sino de ciertos mediadores químicos también que se almacenan en los mastocitos, además de la histamina. Algunos de esos mediadores que se liberan junto con la histamina no se liberan de inmediato, sino que este mismo estímulo provoca una serie de señales aquí hacia el núcleo y provoca que en el núcleo del mastocito se empiecen a producir transcripciones de secuencias de RNA mensajero que viajan después al citoplasma, y en el citoplasma comienzan entonces a producirse proteasa, factor quimiotáctico eosinofílico, se empiezan a producir leucotrienos, se empiezan a producir prostaglandinas, en fin, se empiezan a producir una serie de mediadores que se van a liberar poco más tardíamente y que también van a contribuir a todos estos cambios que hemos estado señalando de la reacción anafilactoide o alérgica. Son característicos, ¿verdad? Dichos mediadores entonces comprenden, como dije ya, la histamina, pero también la serotonina, los leucotrienos, así como el factor quimiotáctico eosinofílico de la anafilaxia. Muchas veces estos agentes producen una reacción alérgica que es localizada a la piel nada más o en el aparato respiratorio, produciendo, ¿verdad?, un fenómeno de broncoconstricción o de edema de la glótica. Eso es una cosa bien grave y que hay que correr porque el paciente puede asfixiarse, que hacer una traqueostomía y administrar corticoides inmediatamente, ¿verdad?
Puede ser eso una reacción anafiláctica limitada, alérgica anafiláctica limitada, localizada en la piel o en estas áreas del aparato respiratorio, ¿verdad? Otras veces puede causar una respuesta anafiláctica completa generalizada, el shock anafiláctico. ¿Y todo esto de qué va a depender? Bueno, va a depender de que el estímulo que desencadene esto produzca una velocidad de liberación de sustancias desde los depósitos estos a gran velocidad, de manera tal de que estos metabolitos no se puedan biotransformar rápidamente y que, por tanto, la gran cantidad, la velocidad de liberación y una biotransformación más lenta, pues hace que haya una mayor cantidad y entonces esto puede generalizarse y dar manifestaciones anafilácticas generalizadas como la del shock anafiláctico, ¿verdad? Bueno, los antihistamínicos, por fin. Los antihistamínicos son fármacos bloqueadores de receptores de histamina. Vamos a ver los antihistamínicos bloqueadores de los receptores H1. Hemos dicho que los receptores H1 y H2 son los que más importantemente están involucrados en la acción de las sustancias antihistamínicas, pero sobre todo aquellas sustancias que actúan sobre los receptores H1. El término este antihistamínico se refiere a los clásicos bloqueadores de los receptores H1. Estos fármacos pueden dividirse en antihistamínicos de primera generación y de segunda generación. Los antihistamínicos de primera generación se utilizan mucho, a pesar de ser más antiguos que los de segunda generación, por el hecho de ser muy eficaces y económicos, ¿verdad? Sin embargo, casi todos atraviesan la barrera hematoencefálica y causan sedación al bloquear los receptores H1 que están en las neuronas. Y entonces esto induce sueño, induce sedación. Además, tienden a interactuar con otros receptores produciendo efectos adversos. También, con otros receptores periféricos no histamínicos, tienen la propiedad también de combinarse con ellos y producir efectos por bloqueo de esos receptores. Sin embargo, los antihistamínicos de segunda generación, estos no atraviesan mucho la barrera hematoencefálica, algunos la atraviesan un poquito, otros la atraviesan un poquito más, pero generalmente no tienen una facultad de atravesar ampliamente la barrera hematoencefálica porque generalmente presentan en su estructura un grupo carboxilo que se les ha adicionado y esto los hace ser mucho más polares y al ser polar pues cuesta más trabajo que atraviesen la barrera hematoencefálica. Recuérdense que los grupos polares sobre una molécula le dan carga eléctrica y esto hace que difundan con más dificultad a través de las membranas y esto con la barrera hematoencefálica pues actúa de esa manera. Por tanto, actúan casi exclusivamente sobre los receptores H1 periféricos, ¿verdad? Entre los antihistamínicos de segunda generación con estas características tenemos a la desloratadina, la fexofenadina, la loratadina y la loratadina, estos tres, ¿verdad? La cetericina y la levocetericina, que son también de segunda generación, atraviesan en cierta medida la barrera hematoencefálica produciendo actividad sedante parcial, ¿verdad? Estos pueden atravesar un poquito, estos atraviesan muy poco la barrera hematoencefálica, sin embargo cetericina y levocetericina, que es el isómero levógiro de la cetericina, pues atraviesan parcialmente la barrera hematoencefálica, por eso producen cierta actividad no muy potente de sedación parcial. Las acciones de los antihistamínicos H1, bueno, todos van a tener una acción cualitativamente similar, ¿eh? Son mucho más efectivos para prevenir los síntomas de las reacciones alérgicas que para revertirlos, ¿verdad? Una vez que ya se han presentado las manifestaciones alérgicas, pues ellos pueden inducir reversión de esto, pero cuesta un poco más de trabajo, son mucho más efectivos si se dan de forma preventiva para controlar una reacción inmunoalérgica esperada que pueda producirse. Ahí sí suelen ser muchísimo más eficaces, ¿verdad? Casi todos tienen efectos secundarios que no están relacionados con su capacidad de bloqueo H1, como dije ya. Dichos efectos son por interactuar también bloqueando otros receptores como los receptores colinérgicos muscarínicos, por ejemplo, receptores adrenérgicos tipo alfa, ¿verdad? Y receptores también serotoninérgicos, de serotonina.
Por ejemplo, la ciprestadina también actúa como un antagonista de los receptores de serotonina, presentes en neuronas hipotalámicas que están en un grupo de neuronas que hay ahí en el núcleo ventromedial del hipotálamo, conocido con el nombre de centro del apetito, porque se sabe que estas neuronas, cuando son estimuladas por el neurotransmisor histamina o por otro neurotransmisor, pues generan ellas generan una sensación de hambre, sensación de búsqueda, necesidad de búsqueda de alimentos, generan una conducta en el animal y en el hombre de este tipo, y por tanto se le ha puesto el nombre a este grupo de neuronas que están ahí en el núcleo, formando parte del núcleo ventromedial del hipotálamo, centro del apetito. Este centro del apetito pues tiene también ahí receptores de serotonina, que es un neurotransmisor muy importante para producir acciones sobre estas neuronas. Sin embargo, entonces la ciprestadina, que es una sustancia antihistamínica y antiserotonínica porque bloquea estos receptores, pues al producir esta acción, pues hace que se active estas células y se pueda producir una conducta de estimulación del apetito. Se ha utilizado mucho la ciprestadina también con este objetivo también. Los antihistamínicos como la celastina y el ketotifeno, que también son antihistamínicos de primera generación, producen efectos estabilizadores sobre la membrana de los mastocitos, además de los efectos bloqueadores H1 también. Usos terapéuticos. Bueno, se utilizan fundamentalmente en los procesos alérgicos e inflamatorios. Son útiles para prevenir las reacciones alérgicas causadas por antígenos que actúan sobre anticuerpos de tipo IgE, reaginas. Son ideales los antihistamínicos orales para prevenir y tratar los síntomas de la rinitis alérgica y la urticaria, por ser la histamina el principal mediador liberado por los mastocitos. Y además es el de más rápida acción, de todos ellos el que más rápidamente empieza a actuar. Los antihistamínicos como la acelastina, la olopatadina, el ketotifeno y otros son útiles en colirios y también se utilizan en gotas nasales, se han utilizado también para el tratamiento de la conjuntivitis alérgica, los colirios, y para el tratamiento de la rinitis alérgica, el caso de en gotas nasales. Los antihistamínicos H1 no deben utilizarse para el tratamiento del asma bronquial porque tienen acción secadora de las secreciones mucosas al interactuar con los receptores muscarínicos, que también están presentes ahí en el tejido bronquial, y estos receptores muscarínicos, pues normalmente cuando se estimulan lo que hacen es producir secreción mucosa bronquial, ¿verdad? Entonces, al disminuir la secreción mucosa bronquiales estas, pues disminuye la capacidad, al resecarla, le hace más difícil al asmático expulsar estas secreciones, no son tan fluidas, se quedan pegadas, muy pegajosas en los bronquios y acentúan más la obstrucción. Por tanto, no es aconsejable administrar antihistamínicos en las crisis de asma bronquial. La cinetosis y las náuseas. La cinetosis es la enfermedad del movimiento, ¿verdad? Los mareos estos que se producen en algunas personas fácilmente por desplazarse en un vehículo, ¿verdad? Ya sea en un barco, un vehículo rodado, en un avión, ¿verdad? Bueno, que se puede acompañar, por supuesto, de náuseas y de vómitos. Junto con el antimuscarínico escopolamina, que es un derivado de la atropina, algunos bloqueadores de los receptores estos H1, como la difenhidramina, que es la benadrilina, y el dimenhidrinato, que aquí en Paraguay este dimenhidrinato lo hay solamente asociado a ergóticos para tratar la migraña, no lo hay solo para uso antihistamínico o antiemético o antivertiginoso, porque es muy bueno. La ciclicina y la meclicina y también la prometacina, todas estas son sustancias muy eficaces para prevenir la cinetosis. El dimenhidrinato es extraordinariamente bueno, muy bueno. Aquí en Paraguay así solito no lo hay. En Brasil sí lo tienen en forma de un medicamento que se llama Dramin B6. Es extraordinariamente bueno. Lo hay en forma inyectable también para combatir la
o sea, por vía oral se puede utilizar para combatir precozmente, o sea, preventivamente, los mareos y los náuseas y vómitos de la cinetosis antes que una persona con estas características vaya a tomar un avión, un vehículo donde se puede marear, lo toman 15 o 20 minutos antes y pues puede prevenirle estas sensaciones, ¿verdad? Claro, le va a inducir sueño porque son muy inductores de sueño, pero son muy eficaces, igual que la meclicina esta, que está señalada acá, es muy eficaz también en ese aspecto. La prometacina, que la habíamos mencionado cuando dimos los fármacos antipsicóticos, también tiene cierta, es un antipsicótico con poca acción en este sentido, tiene más bien una acción más sedante y antihistamínica que neuroléptica, y por tanto se ha utilizado también para combatir estos fenómenos, ¿verdad? Estas sustancias, pues como en su conjunto, son muy útiles para combatir los mareos y náuseas y vómitos de la cinetosis. Previenen o disminuyen las náuseas y los vómitos, sobre todo las que están mediadas por el quimioreceptor, que hay un quimioreceptor en el suelo del cuarto ventrículo que tiene que ver mucho con el reflejo del vómito, ¿verdad? Y los vértigos, actuando sobre todo el dimenhidrinato y la meclicina actúan muy bien, también la difenhidramina actúan muy bien sobre estas neuronas, provocando un bloqueo de las vías que se desencadenan en estos núcleos para desencadenar las reacciones del vómito y las sensaciones de náuseas, ¿verdad? Y de vértigos. Como somníferos, pues bueno, también si llegan, sin llegar a hacer el tratamiento, ¿verdad?, de primera elección para inducir el sueño, sin ser la droga de elección para combatir el insomnio, muchos antihistamínicos, como ya conocemos, como la difenhidramina, la dexolamina, tienen fuertes propiedades hipnóticas, siendo utilizadas para tratar el insomnio, ¿verdad? Y los antihistamínicos de segunda generación no tienen uso como somníferos por no atravesar bien la barrera hematoencefálica. Algunos la atraviesan muy poco y otros no la atraviesan casi nada, ¿no? Y por tanto el efecto que tienen sobre esta función pues no es muy notable y por tanto para este fin no van a tener utilidad. La farmacocinética de estos antihistamínicos H1 es la siguiente: se absorben bien después de su administración oral, alcanzando concentraciones séricas máximas en 1 o 2 horas. La vida media de estos antihistamínicos, es decir, el tiempo en que su concentración en el plasma se reduce a la mitad de estos antihistamínicos H1 de primera generación, es de 4 a 6 horas, excepto en el caso de la meclicina. La meclicina, pues, tiene una duración mucho más larga. Los de segunda generación generalmente tienen una vida media mucho más prolongada, de 12 a 24 horas a veces también. Los de primera generación y algunos de segunda generación se biotransforman en el hígado por encima del citocromo P450. La cetericina y la levocetericina suelen ser eliminadas fundamentalmente por la orina. Las reacciones adversas que producen los antihistamínicos H1 de primera generación, pues bueno, causan sedación. Y hay veces esto es inconveniente, no es conveniente que una persona que tome antihistamínicos de este tipo conduzca, maneje vehículos o que esté en puestos laborales que signifiquen situaciones de peligro, con maquinarias donde si no está alerta pues puede resultar lesionado, o si está trabajando en alturas caerse. Esas cosas no es conveniente que un paciente que esté utilizando este tipo de antihistamínicos, por lo que sea, pues que vaya a tener este tipo de actividades, porque puede complicarle la vida, Los de segunda generación, como atravesan muy poco la barrera hematoencefálica, no producen tanta sedación y bueno, pues se puede contemporizar con ellos porque realmente no es que lleguen a producir una sedación tan importante. También pueden inducir algunos efectos antimuscarínicos, como ya comenté, por bloquear receptores muscarínicos de acetilcolina, ocasionando sequedad de la boca, sequedad en las fosas nasales, sequedad de las secreciones respiratorias, ¿verdad?
Estos efectos son porque también bloquean receptores muscarínicos en estos sitios donde la acetilcolina, al combinarse con estos receptores, normalmente induce esas secreciones, pues aquí el antihistamínico se mete en el receptor también muscarínico y le impide a la acetilcolina hacer su trabajo. Bueno, por último ya, unas breves palabras en relación con los antihistamínicos bloqueadores de los receptores H2. La afinidad por los receptores H1 de estos medicamentos es prácticamente nula, no tienen prácticamente afinidad por los receptores H1. Se combinan muy bien bloqueando a los receptores H2, que están presentes sobre todo en las células parietales del estómago, las productoras de ácido clorhídrico, ¿verdad? Y se utilizan, por tanto, básicamente para inhibir la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago, siendo útiles para el tratamiento de la gastritis y de la úlcera gastroduodenal. Entre estos fármacos tenemos la cimetidina, la ranitidina, la famotidina y la nifratidina. Últimamente han aparecido informaciones en relación con la ranitidina, que se ha visto que puede inducir con el uso sistemático, pues se ha visto asociado a que ha producido facilidad para que aparezcan procesos neoplásicos, o sea, cancerígenos, y últimamente ha salido este aviso y prácticamente no se está utilizando en el caso de la ranitidina. Bueno, con esto hemos terminado con los fármacos antihistamínicos. Han visto ustedes que son fármacos que actúan también sobre sinapsis del sistema nervioso central produciendo efectos, pero que básicamente se utilizan más para combatir situaciones inflamatorias de carácter alérgico o anafiláctico, ¿verdad? Y son muy útiles para prevenir y tratar de mitigar estas reacciones. Por tanto, creo que con esto podemos haberles ilustrado bien la importancia que tienen estos fármacos, y me despido de ustedes hasta una próxima clase donde seguiremos con los distintos grupos de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central.